Hipocresía, dolor, tristeza, muerte, tortura, son las palabras que primero me vienen a la memoria, recordando un día como hoy de hace 41 años. Pero que estas palabras no han nacido ni han muerto ese día y con su consecución durante la última dictadura cívico-militar. De eso quiero hablar. Dictadura cívico-militar que no nació, no se engendró por casualidad o por azar. La dictadura cívico-militar estuvo destinada a América Latina particularmente, no solo a este país, producto de movimientos populares que aspiraban a una vida nueva, a engendrar al hombre nuevo. A partir de allí, el imperio, el poder económico y político mundial, opresor, sumidor, dominante, instauró un plan económico perverso, un plan económico de muerte, un plan económico que prosigue hasta el día de hoy. Y vamos a hacer una breve revisión. En aquel entonces se necesitaba gobiernos duros en la mayor parte de América, producto de esto que estamos hablando, de esta insurrección popular que se daba en distintos países. Y así se fueron sucediendo las distintas instauraciones de las dictaduras cívico-militares, y aquí quiero hacer una parte, un anacoluto, y sostengo que las dictaduras no fueron solo militares, sino cívico-militares, con el apoyo de muchos demócratas que a partir de la culminación de esa dictadura cívico-militar en Argentina en el año 1983, prosiguen su desarrollo hasta el día de hoy, alardeando hipócritamente sobre las bondades de este modelo democrático y sus instituciones. Dictadura cívico-militar que puso en funcionamiento ese plan económico que sus patrones del poder político económico mundial le habían perpetrado, le habían impelido. ¿De qué manera se ponía a cabo ese plan económico? Con muerte, con asesinatos, con torturas, con desapariciones, porque los movimientos insurrectos, rebeldes, proseguían en los distintos puntos de América ya contemplada por las dictaduras cívico-militares. Así, para no extendernos, vemos cómo los medios de comunicación, sobre todo, han instaurado un número para las desapariciones en Argentina, y dijeron 30.000. En verdad, uno nunca sabrá si fueron 30.000, 15 o 30 millones. En definitiva, no tiene importancia. Aquí lo que hay que rescatar es el ideario perverso de esta dictadura cívico-militar tan patriota, pero al servicio de los intereses multinacionales. Esta dictadura, se sabe, nos hizo soportar, además de sus propias perversidades, falencias, carencias y, ¿por qué no?, ignominias e insultos intelectuales, una guerra absolutamente desigual, una guerra que ni siquiera tiene sentido catalogar, una guerra que dejó miles y miles de muertos, y ya no hablamos de falsos nacionalismos, una guerra que dejó muertos argentinos e ingleses, una guerra por una porción de territorio que aquellos filonacionalistas podrán considerar como parte de esta patria, esa palabra que tanto gustan usar, una palabra que me animo a decir que ni siquiera tienen el gusto de conocer, porque a esta altura del partido, a esta altura de la realidad y de la vida, es un artículo de uso suntuario. Patria. En el año 1983
no por una rebelión o una presión popular y social, la dictadura cívico-militar llegó a su fin. Llegó a su fin porque ya había implementado ese plan económico que obedientemente esta dictadura y todas las de Latinoamérica habían puesto en desarrollo y en funcionamiento. Entonces comenzó una etapa democrática lábil, no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica. Cuando digo una etapa democrática lábil, hablo de gobiernos de transición, de gobiernos más que mediocres, incluso mediocres ante sus propias crueldades. Porque, en definitiva, el sistema, que es de lo que estamos hablando, y este sistema se llama capitalista, más allá de los partidos políticos de baratija que lo integren, aquí en Argentina y en otras partes de Latinoamérica, necesitaba en ese momento gobiernos democráticos ligeros, bondadosos en apariencia, gobiernos democráticos que escucharan al otro, a sus reclamos, siempre y cuando estas exigencias populares y sociales estuvieran desgajadas de peligro, es decir, no retornar a querer por la fuerza imponer un nuevo estado de gobierno. Con esto calmaba las aguas. Entonces estos gobiernos democráticos, tan lábiles, también se desarrollaron lábilmente, valga la redundancia, llevando a los estrados judiciales, por ejemplo, a civiles y militares que participaron de esa dictadura, pero no tanto, porque aún hoy están libres. Gobiernos democráticos que se fueron sucediendo, y no es casualidad, que fueron cambiando su ropaje. Ya el primer ropaje cambiado fue el uniforme de las dictaduras cívico-militares por el traje de estos gobiernos democráticos. Pero claro, hay trajes y trajes de distintos colores, de distintos estilos y de distintas calidades, todas de muy baja calidad, en definitiva. Esos ropajes nos llevaron, por ejemplo, a vivir el neoliberalismo. Nos llevaron a vivir otra etapa, ya impuesto ese neoliberalismo, que es decir, de alguna manera consubstanciar aquel plan económico instaurado en la década del 70, los principios de la década del 70, para, de alguna manera, revalidarlo. Toda una cuestión de abuso y de demostración de poder por parte de la democracia al servicio de la dictadura cívico-militar y viceversa. Así proseguimos hasta el día de hoy, con esa hipocresía, con ese dolor, con esa tristeza, pero también con esa tortura y esa muerte. Porque algunos sectores de estos demócratas de pacotilla, que son integrantes de los distintos partidos de politiquería de barata, desde la derecha hasta la izquierda, hoy se jactan de celebrar, por ejemplo, en este país, Semanas de la Memoria. Pero, ¿en qué punto se murió la memoria para ellos? En el año 1983. Desde allí sufren apoplejía. Año 1983. Estamos hablando de 34 años de apoplejía de estos demócratas de pacotilla. Porque en estos 34 años también hubieron desaparecidos, también hubo muertos, también hubo torturados. Y de distintas maneras, quizá menos pragmáticas que aquellas instauradas durante la dictadura cívico-militar, que utilizaba un tiro para terminar con todo. Producto de ese plan económico instaurado en la dictadura cívico-militar, hoy tenemos los nuevos desaparecidos en democracia. Ese plan económico es el que perdura hasta hoy. Fueron cambiando los gobiernos, lo que no cambió es el sistema. El sistema se sigue llamando capitalismo, más allá de la indumentaria que utilice. Entonces,
ese proyecto económico aún sigue, por supuesto con modificaciones, porque la historia así lo exige, el sistema capitalista lo exige de esa manera. Esas modificaciones no son transformaciones, son modificaciones. Modificaciones para que todo continúe de la misma manera y aún más exacerbadas. Entonces, vemos hoy cómo estos demócratas celebran la memoria parcializada, la memoria con olvido, la memoria de cementerio. Esto ocurre en distintos puntos del país. Y lo que más pena da es que sectores que se llaman progresistas o de vanguardia también se acoplan a este tipo de celebraciones o rememoraciones sin siquiera apelar a un mínimo sentido crítico, no de los partidos políticos, de la historia, no de la historia argentina, de la historia política, social y cultural de los pueblos, sobre todo de los pueblos latinoamericanos, que es de lo que estamos hablando, que debieron soportar estas inclemencias, organizadas, ordenadas e impuestas por un norte, por un poder político económico mundial, y acatadas por el poder político y económico de los distintos sectores de este lado, del cono sur, para que hoy prosiga todo como entonces, pero cambiando de disfraz. Frantz Fanon hablaba de las máscaras. Frantz Fanon, un pensador africano de Martinica, un pensador estupendo, que hablaba de eso, de las máscaras, aquel negro que necesita utilizar una máscara blanca para hacerse ver, para ser reconocido. Bueno, estas máscaras son las que utiliza el sistema capitalista. Sistema capitalista que también cuenta con la colaboración de los nimios sistemas socialistas que aún quedan en el mundo. Hay como una conjunción, es decir, debería haber hoy, creo, una teoría filosófica nueva, para ya olvidarnos de Fukuyama, de Marx y de tantos otros, para mixturar, conjugar, agrupar a la política con sus distintos sistemas dentro de un espectro mucho mayor que tiene que ver con la crueldad imperante en todas las sociedades en donde haya escalafones. Escalafones de dirigentes políticos, escalafones de opresión económica, escalafones de clases sociales. Más allá de que se llamen estos lugares, estos espacios, estos modelos o sistemas capitalistas o socialistas. Me parece que están conjugándose ya. Porque en definitiva, lo que les importa es el escalafón, la división, el reinado, la opresión, la dominancia. Hoy es tiempo, como decía Jean-Paul Sartre en plena ocupación alemana, de ser libres, aunque la libertad colectiva nos indique otra cosa, ser libres porque se nos da la gana, ser libres para poder expresar el pensamiento como mejor podamos, sin estar imbuidos ni, además, impelidos por la estructura dominante. Nunca más libres que ahora, decía Jean-Paul Sartre, en plena etapa nazista. Nunca más libres que ahora. Quiero compartir y que todos nos unifiquemos a partir de esta frase para poder contrarrestar estos ordenamientos que no hacen más que perjudicarnos, que no hacen más que sumirnos en esas muertes en vida, esa sociedad de los poetas muertos, que alguna vez, y sin esperar ya, de ningún dirigente, de ningún líder, de ninguna agrupación, de ninguna institución, de ningún vestuario, sea este cívico-militar o sea este democrático, que nos permita a nosotros
demostrarnos y querer ser libres, nunca más libres que ahora.